Hola y bienvenidos a El Desmadre, un podcast para aquellos padres y madres que se sienten engañados porque nadie les dijo cómo iba a ir la cosa. Yo soy Rosita. Y yo soy Natalia. Y hoy estamos aquí con una invitada muy especial, la doctora Margarita Quijano. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien. Qué bueno estar acá, muchas gracias por la invitación. A ti por estar con nosotras. Para que sepan los que nos escuchan, Margarita Quijano es psiquiatra, psicoterapeuta, consultora en políticas públicas de salud y creadora de MindHelp RD, que lo pueden conseguir en Instagram como @MindHelpRD o el website que es mindhelprd.com. MindHelp RD es una plataforma de opinión y contenido sobre salud mental. Margarita también es madre de mellizos que tienen 3 años y actualmente vive en la República Dominicana con su esposo, sus hijos y su perrita Sara. Perrita de bastante grande, que es un pastor alemán, pero le digo perrita de 44 kilos, sí. Delicada ella. Sí. Y bueno, Margarita, como les hablamos, es doctora en psiquiatría y es psicoterapeuta, y hoy vamos a estar hablando un poquito con ella sobre pues algunos temas en generales, particularmente de cómo bregar el asunto de la salud mental durante estos tiempos de incertidumbre, también conocidos como la pandemia. Pandemia. Sí. Capítulo pandemia. Capítulo pandemia. Cuéntame, Margarita, ¿cuál ha sido como profesional de la salud? ¿Qué sé yo? Háblame de la pandemia, háblame. Mira, te hablo de la pandemia. Al principio, cuando todo eso empezó hace un año, wow, hace más de un año, todos pensábamos primero que iba a ser algo muy rápido o algo pasajero, y segundo, pensábamos también que se trataba exclusivamente del tema del virus. Cuando esto empezó a extenderse y ya se volvió pandémico, pues realmente históricamente sí se ha visto que en las pandemias tienen efectos sobre la salud mental de las personas. Entonces, en esa época yo tengo una amiga que es saludista y epidemióloga y vive acá también, y con ella empezamos a dar charlas sobre todo el tema del COVID, las medidas de prevención, este tipo de cosas, pero incluíamos la parte de salud mental precisamente porque era previsible que se fuera a afectar. Pero yo siempre digo que la gente que nos veía en esas charlas debe pensar que somos las mentirosas más grandes, porque obviamente nosotras siempre hablábamos de la información disponible hasta ese momento. Entonces, hasta ese momento se creía que la pandemia iba a tener como, no sé, un periodo de un par de meses o de semanas. Entonces, lentamente, creo que a todos nos pasó que se nos fue alargando la meta. Es como si uno estuviera corriendo una carrera y ve la meta y se la empiezan a correr y a correr y a correr, y llegar se ve cada vez más lejano. Entonces, una cosa es cuando te preparas para un viaje de 3 días y otra cosa cuando te preparas para un viaje de un mes. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, obviamente, si nosotros estamos aguantando para 2 meses, pues digamos que mentalmente nos preparamos para esos 2 meses. Pero cuando las cosas se extienden, cuando los cambios en la cotidianidad pues permanecen, todos los efectos también laborales, el miedo al virus, el miedo a contagiarnos, el estigma que hay con personas que se han contagiado, ahí todo eso va sumando y sobrecargando y sobrecargando y sobrecargando. Entonces, a nosotros se nos olvida que si estamos sobrecargados necesitamos botar en alguna cosa, necesitamos soltar en algún lado, necesitamos buscar cosas que nos nutran, que nos alimenten, que nos den paz. Entonces, eso hace que como que estamos aguantando para el viaje de 3 días, pero esto se nos está extendiendo y realmente no estamos, o sea, aguantamos, pero no tenemos bienestar. No sé si a ustedes les suena así como que tiene sentido. Sí, me parece que mejor no lo pudiste haber descrito, y en el caso de nosotras, Rosita y yo específicamente, que nos tocó
vivir lo que es la pandemia, el embarazo, parto, posparto. Dios. En nuestro caso, que ya tenemos otros niños, yo tuve que comenzar a ponerme también el sombrero de maestra. Y de repente es exactamente eso, que decimos, pues está bien, pues en 2 o 3 meses, pues a lo mejor esto se alivia. Pues es que pues sí, ya si son 2 meses, yo aguanto. Yo aguanto, y uno sigue a la carrera en el diario vivir, en el corre y corre de la rutina, y realmente no te das cuenta que te cansas, y definitivamente hay que de repente pensar en uno y pensar sobre todo en el bienestar, porque si no tenemos bienestar y salud mental, nos vamos como digo yo, en la carrera se nos van a explotar las 4 gomas y nos vamos a quedar sin poder continuar. Y además, es que definitivamente. Ay, perdón, pero sí, o sea, además nosotros como padres y madres tenemos a nuestro cuidado pues, la salud física y emocional de nuestros hijos, y nosotros no podemos ofrecer lo que no tenemos. Entonces, si no ponemos en el radar el tema de la salud mental y la importancia que tiene, pues vamos a estar desgastados, irritables. Es que ¿quién aguanta todo lo que estamos viviendo? Los niños en el colegio, pues por lo menos tenían como que su espacio, corrían, se cansaban, socializaban, que los niños ahora, el tema de la socialización, también dependiendo de la edad, pero es que los niños aprenden, por lo menos mis hijos, los niños en las edades de mis hijos, aprenden por medio del juego. Entonces, todo esto, las angustias que uno le genera, la incertidumbre de la que hablábamos antes, él no sabe cómo va a quedar todo al final, porque sea lo que sea, también estamos en un proceso de duelo. Un proceso de duelo a la vida como la conocíamos. De perder la libertad, de perder la posibilidad de ir hasta buscar comida o, no sé, de reunirte a veces, porque a veces para mí era un alivio, ¿verdad? Como que invitar a alguien que tuviese niños de la edad de mi niña y que jugaran. Pero entonces ahora tú tienes que hacerle un screen test a todo el mundo que va a invitar a tu casa. Claro, y además es que en eso también han pasado muchas cosas que, a ver, yo creo que a ver, si una persona cree que está contagiada, pues es muy raro que una persona que sienta o que piense que puede estar contagiada vaya y trate de contagiar a los demás, ¿cierto? Digamos, no es, o sea, vamos a asumir que las personas en términos generales tenemos la mejor intención de cuidarnos y cuidar a los demás, pero las medidas de cuidado son diferentes dependiendo de tus circunstancias también. Porque es muy distinto si tú vives con una persona mayor de 70 años, así convives con niños. Las necesidades son diferentes, los cuidados son diferentes. Entonces, claro, están las medidas de prevención, que esas no cambian y que son las básicas, y sí, el lavado de manos, el aislamiento, distanciamiento físico, toda la parte de las aglomeraciones, pues todo eso. Pero ya en la práctica es como entrar a decir, bueno, yo tengo estos códigos y tú cuáles códigos tienes, y entonces a ver si hace como un match o no, o mejor no, mejor dejamos esto así y nos vemos después, porque si yo tengo contacto o voy a tener contacto con mi papá, es diferente a si no voy a tener contacto con mis suegros, no, es muy diferente a si no lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, digamos que en eso también creo que parte de la como de uno de los mensajes que les quiero dejar es que vale la pena pensar si todos estamos haciendo lo mejor, pues quién es quién para juzgar al otro por las medidas que toma. ¿Sí me hago entender? Porque uno ve mucho, obviamente estoy hablando del tema cotidiano, yo no estoy hablando de los fiestones que arman y todo eso, yo no estoy hablando del tema de la cotidianidad, del cuidado que uno tiene en su casa, con las cosas que hace dentro de su casa, como a todos nosotros nos toca, ¿sí? Porque es que realmente todos estamos haciendo lo mejor que podemos, y todos estamos pasando por una situación muy pesada, ¿sí? Y muy prolongada, que se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo. Que ese punto que acabas de comentar es importante, porque uno en el encierro piensa en tu rutina, etcétera, piensas que estás solo, y no, es importante recalcar que esto es a nivel mundial, que tanto nosotros aquí en Puerto Rico, en República Dominicana, en Estados Unidos, en Europa, tiene que haber un montón de familias pasando lo mismo, muchas mujeres en la misma, ¿verdad? En la misma tensión diaria. Y eso, aunque no lo creas, detenerte a pensarlo, te hace sentir dentro, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, te hace sentir acompañado.
Total. Y es importante tomarse el tiempo de pensar, de analizar que no estás solo, tú no estás pasando esto solo. Y definitivamente es un punto importante que tenemos que tener en consideración. De acuerdo. Y una pregunta, al principio estabas hablando de como que esto es una carrera y pensabas que era más corta y se extiende, o lo mismo del viaje, que me gustó mucho. A mí la imagen que me vino a la cabeza es cuando estás tratando de que un niño camine y le pones algo de frente, entonces se lo sigues alejando, cuando estás enseñándole a gatear o a caminar. Total. Y entonces es como que, mira, a mí, pues acá y dame el dulce o dame el juguete porque ya está bueno. Pero Sí. entonces, como adultos, ¿cómo nosotros podemos, y atándolo también al otro punto de no puedes dar lo que no tienes, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos quizás trabajar un poquito a internalizar o no necesariamente entender, pero aceptar la incertidumbre? Es decir, ¿cómo yo puedo hacer, qué yo puedo hacer en mi vida diaria para dejarme saber, mira, yo sé que hay un montón de incertidumbres, yo no sé cuándo esto va a volver a ser normal, pero puedo hacer X o Y, o sea, así sea pintarme las uñas o si hay algo más a nivel profesional que tú piensas que podemos hacer. Bueno, yo pienso, cuando uno da recomendaciones en salud mental, pues pueden sonar muy generales, porque realmente todos somos únicos, entonces lo que te sirve a ti es diferente de lo que me puede servir a mí, o podemos tener momentos distintos para que ciertas cosas nos generen bienestar o sensación de bienestar, ¿cierto? Pero creo que si buscamos puntos clave, podríamos hablar, por ejemplo, de enfocarnos en las cosas que sí podemos controlar. Entonces, lo que tú dices, puedo hacer algo que me suba un poquito el ánimo, puedo organizar alguna cosa con mis hijos, como crear, no sé, algún tipo de rutina o algo que les pueda como parecer emocionante a ellos. Puedo hacer una cena especial con mi marido, así no tenga ni 5 de ganas, ni 5 de energía, pero como para subirnos un poquito el ánimo. Puedo buscar cosas activamente que me mejoren mi estado basal, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? Una cosa fundamental que ha sido parte de los mayores retos que se han vivido en esta pandemia es el manejo de la información, ¿sabes? Porque es que, miren, la información que consumimos la consumimos todo el tiempo. Las redes sociales son una herramienta y una herramienta no es ni buena ni mala, ¿sí? Un martillo es bueno o es malo dependiendo de cómo lo uses. Las redes sociales también, ¿cierto? Entonces, primero, bueno, creo que a todos nos pasó que empezaba a llegar toda esta información terrorista, porque eso es terrorismo, al principio con el tema del COVID y no sé qué, y de dónde viene, y todo el tema conspirativo, y bueno, eso nos da para otro episodio completo. Pero yo sí creo que gran parte de lo que sí podemos controlar es la información que consumimos a través de nuestras redes. Y la información que consumimos no es solamente la noticia que viene de un portal de estos de fake news y que dice que el mundo se va a acabar. La información que consumimos también es las cuentas que seguimos en Instagram, por ejemplo. Y perdona que te interrumpa rapidito porque Dale. va a la par con el punto que estás tocando. Cabe destacar que mientras más tú consumas el tipo de contenido que consumes, ese es el contenido que te va a estar saliendo. Así es que funcionan las redes. Las redes tienen un algoritmo, una fórmula, como yo le llamo de manera, ¿verdad?, en arroz y habichuela, que si tú todo el tiempo estás consumiendo ese tipo de contenido, ese es el tipo de contenido que constantemente te va a estar saliendo. En mi caso, yo me desconecté, yo trabajo redes sociales, esa es mi profesión, y yo tuve que desconectarme porque me estaba drenando, y más sabiendo cómo funcionan las redes sociales. Y yo tuve que cortar. Así que ese punto es importante para las personas que nos están escuchando, que no lo sepan, hay que desconectarse. Si te sientes drenado, tienes que hacerlo. Entonces, a medida que tú sigues consumiendo lo mismo, eso es lo mismo que te va a estar saliendo. Sí, es que el tema del algoritmo o de la fórmula, me gusta lo de la fórmula, no lo había oído así, me gusta. Porque es que algoritmo suena como tan... Exacto, y a veces la gente no lo entiende. Sí, entonces piensa que la fórmula de las redes sociales. Detrás de la plataforma. Pero entonces, si tú recibes por accidente o porque alguien te manda un video de un accidente o de robos, por ejemplo, y le das clic y lo ves y lo consumes literal, porque tu mente se alimenta de eso,
o le pones basura de ahí, a partir de ahí, entonces te empiezan a salir más videos de eso. Y entonces tu cabeza, eso te va generando ansiedad, eso va alimentando también la ansiedad. Y entonces en tu cabeza es como que el mundo es muy peligroso, el mundo es muy amenazante y empiezas a tener una percepción de que eso es lo único que hay, ¿sí? Las redes sociales tienen ese tema que no solamente eso, o sea, que creemos que nuestra realidad es la única realidad, sino también la polarización a la que eso lleva. Porque entonces, si yo recibo toda esta información y tú recibes toda la información de tu parte, que tú sigues cuentas de mindfulness y de, no sé, de paz y de bienestar, pues vamos a tener posturas muy distintas, ¿cierto? Y bueno, eso también da para otro episodio. Pero entonces, las redes sociales tienen otro tema, y es que todos tenemos derecho a poner lo que nosotros queramos, para eso son nuestras, ¿cierto? Pero lo que genera una cuenta tiene mucho que ver con la persona que la está observando. Entonces, esta influencer que es así súper talentosa, musculosa, que tiene 3 hijos, que mejor dicho, o sea, tiene la vida resuelta, puede ser inspiradora para alguien o puede ser frustrante para otra persona. Entonces, la única persona que manda sobre sus redes sociales y el contenido que consume es uno mismo. Y uno no tiene que andar justificándole a nadie, oye, no, es que yo sigo a esta persona, pero creo que es mejor dejar de seguirla porque, no, pero ¿por qué? No tienes que contarle a nadie. Incluso familiares con los que tenemos ciertos conflictos que puede pasar y que pone cosas que nos molestan, nos incomodan, nos generan malestar. O sea, lo que tenemos que hacer realmente es prender el radar sobre cuando sentimos malestar, ¿sí? Porque entonces ahí es decir, le puedo poner mute. Es que ahorita hay muchos recursos para hacer eso. No le tengo que dar un follow y ganarme un problema familiar. Sí, no. Hay muchísimas herramientas que tú puedes dejar de consumir, dejar de ver esas publicaciones. Puedes colocarlos en una lista que no los ves, como bien acabas de mencionar el mute. Mucha gente no sabe que hasta en los stories tú puedes colocar mute. Yo lo he hecho porque es como bien menciona, depende de tu estado mental, hay cosas que te van a hacer bien o te van a hacer mal. Identifica las que te incomoden, identifica las que no te hacen sentir bien y simple y llanamente las desapareces. No necesariamente tienes que dejar de seguirlos o dejar de ser su amigo. Busca las herramientas, la configuración y lo elimina. Exactamente. Otra cosa que ayuda mucho con el manejo de la incertidumbre y digamos como para llenar esa maleta que era para 3 semanas y entonces ahora se nos está alargando, llevamos 1 año y algo, es aferrarnos a lo que nos da paz, ¿sí? A cosas, acciones, personas, situaciones que nos den paz, que nos generen bienestar, entendiendo que somos seres multidimensionales. O sea, nosotros tenemos un aspecto físico, nosotros tenemos un aspecto mental, emocional, la parte social, la parte espiritual, ¿sí? Sea cual sea el credo de cada cual, que eso también es algo ultra subjetivo. Pero entonces, si nosotros empezamos a explorar, porque es que, claro, la gente dice, no, pues es que a mí eso nunca me ha llamado la atención. Mira, explora, hazte el favor, porque es que estamos en un momento de sobrecarga, necesitas más herramientas para equilibrar esa balanza, ¿sí? Y poder tener algo de bienestar. Entonces, pueden ser cosas en cada uno de estos, digamos, como pilares, ¿sí? Son como las paticas de una mesa que te ayudan a poder como que sostenerte literal, ¿sí? Emocionalmente, para poder también proveerle ese bienestar y esa paz a tus hijos, porque es que las cosas están muy complicadas. Entonces, podemos, no sé, hay personas a las que les sirve la parte de actividad física, hay personas que odian eso, hay personas que se levantan a las 5 de la mañana, hay personas que lo hacen sacando al perro, o sea, no importa cómo lo hagas, cuidar tu alimentación. Hay personas que comen unas cosas, personas que comen otras, personas a las que les da dolor de cabeza con el café, personas que no pueden empezar su día sin café. O sea, en esto, por eso les digo, las recomendaciones en salud mental son tan amplias que lo que podemos dar son pautas, porque realmente todos somos muy distintos. Y yo creo que, o sea, para englobar todo lo que estamos conversando, yo terminaría con algo que se nos olvida a veces, y se lo digo como psicoterapeuta, como psiquiatra, como mamá. Miren, soltemos por el amor de Dios, soltemos las expectativas, soltemos la imagen de figura perfecta, soltemos la imagen de que nunca podemos salirnos de casillas, soltemos esa presión tan dura que tenemos de hacerlo todo 100% todos los días, porque es que no,
no se puede. Nadie puede, ¿sí? Eso me parece muy interesante porque yo, como estaban diciendo, una de las cosas a las que me, como que dice, suscrito más en estos tiempos de pandemia es con cuentas de redes sociales que tengan que ver o que te enseñen lo que es self-compassion. Ajá. O compasión propia, no sé cómo se dice bien en español. Autocompasión. Eso mismo, autocompasión. Sí. Y entonces tiene mucho que ver con eso porque cada vez que yo me juzgo a mí misma o me digo como que es que no hice esto bien con los niños o me siento culpable porque hice tal cosa mal o me frustré porque verdaderamente estoy cansada, necesito 5 minutos y los adoro, son mi vida, pero por Cristo déjenme tranquila. A veces, entonces me entran estos sentimientos de culpa y digo, espérate, o sea, si una amiga me dice a mí esto mismo, que yo le diría a mi amiga, yo no le hablaría como yo me estoy hablando a mí. O sea, yo no le diría, loca, sí, eres un fracaso, olvídate. Tú como madre eres una porquería, como profesional ni se diga, y como compañera de tu esposo, pues también. O sea, jamás le hablaría así a una amiga, ¿verdad? Entonces ha sido un proceso de enseñarme a tener compasión con mí misma y hablarme mejor y decirme como que, ok, necesitas 5 minutos y eso no está mal. Tú adoras a tus hijos, pero todo el mundo necesita espacio. Vamos a ver qué podemos hacer para buscar ese espacio. Entonces, esa parte de autocompasión ha sido una herramienta para mí, y digo para mí porque me parece muy interesante eso que has dicho de los tips que sean más personalizados, ¿verdad? Porque podemos poner pautas, pero cada cual lo brega de forma distinta. Pues en mi caso, aprender sobre lo que es autocompasión me ha ayudado mucho a bajarle a esa necesidad de estar como que según los requisitos que yo pensaba que yo tenía que cumplir, ¿verdad? Ay, sí, no, es Y imposible. tachar la listita de todo lo importante. Es imposible, es imposible. Y finalmente, y creo que a todos como padres y madres nos pasa, nosotros vemos que los niños, a ver, como todos somos individuos, los niños finalmente se adaptan a todo, ¿sí? Y cuando uno da lo mejor y pues finalmente tiene un muy mal día o reacciona de una forma que no, pues que uno no quiere, saca una versión que uno no quiere ser, pues al otro día va a ser otra oportunidad. Ya, sí, es cuestión de aprender, o sea, es que a nosotros nadie nos enseñó, nadie sabe cómo se hace esto. Criar ahorita es muy distinto a cómo criaron nuestros padres, ¿sí? Y aparte, y eso es algo, porque les oí en uno de los episodios que hablaban un poco de los comentarios de la familia que es una red de apoyo increíble, pero que a veces también sobrecarga como con mucha presión, sobre todo, y ahí sí que pena y me meto con el tema, pero y sobre todo a nosotras las mamás, ¿sí? La mirada usualmente está sobre nosotras. Entonces, la memoria es selectiva. La memoria es selectiva y la memoria lo que usualmente atesora son los recuerdos positivos y bonitos. Afortunadamente, eso también va a pasar con nuestros hijos, ¿sí? Pero cuando oigamos esos consejos y esos comentarios, también entendamos que lo hacen con buena intención seguramente, en la mayoría de los casos, lo hacen con buena intención y que tratan de ayudarnos, pero que realmente ellos no tienen todo el escenario, toda la, ¿cómo decirlo? Como todos los recuerdos, toda la caja de recuerdos está ahí, pero encimita, ellos hablan de lo que ven por encimita, que son los recuerdos positivos, pero se les olvida que ellos también vivieron sus berrinches, también vivieron sus momentos en los que no querían levantarse un día, o que, mejor dicho, se salieron de la ropa con los hijos, ese tipo de cosas. O sea, es importante que nosotros entendamos que estamos haciendo lo que podemos, pero realmente no tenemos por qué recibir todo pasivamente. Necesitamos ser más activos y más activos y más proactivos con la información también de este tipo que nosotros consumimos. O sea, la persona me puede hablar y me puede decir, pero yo veré si me lo tomo personal o no, ¿sí? No es fácil. Es que me fascina cuando uno habla así porque es que suena súper fácil. No es fácil, es un entrenamiento, ¿sí? O sea, esto no es como una pastillita que te da esa habilidad, no. Esto es que un día lo haces un poquito bien, otro día mal, otro día te quemas y otro día, ¿sí me entiendes? Otro día vuelves a intentar, ¿sí? Y vas explorando qué cosas te funcionan y qué cosas como que te
te generan, pues, digamos que más problemas. Y por esa misma línea, en mi caso, pues más o menos comparto lo que comentó Rosita respecto a la autoconsideración. Y porque realmente uno corre y la mente en todos estos procesos corre, pero más rápido de lo Dios que mío. uno se imagina. Y otra cosa que a mí me ayudó es, primero, a respirar y tomar día a día. No pensar en el fin de semana o pensar ya en la semana que viene, sino, ok, voy a vivir hoy, este día, y cuando termine el día reflexiono. Mira, a lo mejor hasta reconozco, este día, pues sabes que fue regular, pero mañana va a ser un mejor día. Mañana me va a ir mejor, mañana voy a tener más paciencia, etcétera. Y por ahí va por la línea de uno como autoapoyarse uno mismo. Y eso a mí me ha ayudado. Sí, chévere. Hay algo que a mí me ha ayudado ahora que estamos hablando ya de experiencias personales, y me acuerdo del tiempo, sobre todo el lockdown, cuando tuvimos lockdown acá hace un año, y después, pues ahorita los fines de semana que pues, nosotros estamos con los niños full time, y es que mi esposo y yo nos damos tiempos, no podemos todos los fines de semana, pero como que procurar que uno de los dos se encargue de los niños para que el otro tenga tiempo para sí mismo, pero no para hacer diligencias, no para hacer trabajar, no, o sea, pues puede que eso también, pero digo, un tiempo de self-care, o sea, un tiempo para ti, ¿me entiendes? Un tiempo para pintarte las uñas, un tiempo para arreglarte el pelo, un tiempo para ponerte una mascarilla, un tiempo para ti, una pausa, media mañana, una mañana, el tiempo que cada cual pueda, porque en eso también depende de los ritmos de la familia, de lo que necesiten, pero sí, eso a nosotros nos ha ayudado mucho sí, a tomar esta bocanada de aire para ya tener un poco más de energía también para seguir adelante con la semana. Entonces, como les digo, no es que podamos todas las semanas, procuramos hacerlo, y que además es otra cosa, eso permite también que no haya culpa, porque a veces nos sentimos culpables cuando nos dedicamos tiempo y sentimos que estamos dejando de darles a nuestros hijos algo, y no es así. Si te estás recargando, estás haciéndolo por ti y por tu familia también. A mí eso me ha ayudado un montón y a veces lo hago, tenemos la misma práctica, ¿verdad? A veces llegar al punto de decidir, ok, me toca a mí, adiós, y el otro no, pero espérate, porque a ti te tocó ayer y qué sé yo, y es como que, no, aguántate, y empieza ahí la batalla de, yo los parí, así que me toca a mí. La carpa final. Exacto, pero entonces, mencionaste una mañana, media mañana, hay veces que yo lo que cojo son 15 minutos. O tengo un app de hacer ejercicio que solamente le saco el polvo en esos momentos y son 20 minutos de caminar. Entonces me salgo de la casa y voy a caminar por 20 minutos nada más. Y entonces, claro, yo no soy la superatleta, o no es ni corriendo ni nada, es simplemente caminar. Y en esos 20 minutos yo te juro que la recarga emocional que yo recibo, porque es más la recarga mental, vamos, puede ser que físicamente siga hasta más cansada, pero llego como más liviana de la mente y soy otra persona. De acuerdo. Y esos 15 minutos me dan, no sé, qué sé yo, 3 horas de gasolina para poder seguir con el día y con los niños. Sí, a mí esos 15 minutos, 20 minutos como durante la semana o algo así, a veces los uso, por ejemplo, para hablar con amigos, ¿sí? Porque además, claro, mi familia no vive acá, pues la familia de mi lado, pues, mi familia también es la de mi esposo, pero mis amigos, aquí tengo amigos de toda la vida, tengo una amiga que es de toda la vida, pero mis amigas de toda la vida están por todas partes. Entonces también como que esos 20 minuticos en los que yo me voy a algún lado de la casa y puedo hablar de nada, ¿me entiendes? Tú sabes, eso, hablas de nada, hablas de todo y de nada. Ojalá no hablar nada que tenga que ver con la pandemia, a ver si cambiamos los temas y como que, ay, sí, tomamos otro aire y un respirito. Sí. Oye, y volviendo, o sea, gracias a Dios, pues hemos reconocido, yo creo que las tres, que hemos encontrado cositas que nos ayudan en esta época.
Yo encontré a Natalia, me aferré a ella y decidimos que en vez de solamente textear, vamos a hacer un podcast. Lo máximo, me parece. Por ejemplo, ¿qué hay símbolos de alarma o cómo podemos darnos cuenta que necesitamos esos 15 minutos o que necesitamos más de 15 y quizás necesitamos como que intervención profesional o sea, cómo poder autoexaminarnos y decir, tengo que parar, necesito esto? Bueno, ahí, claro, como todos estamos sobrecargados, entonces una pregunta que le hacen a uno es, bueno, si todos estamos como cargados, ansiosos, ¿cómo sé que es hora de ir a un psicólogo o un psiquiatra? ¿Sí? O sea, ¿cómo sé que debería buscar ayuda ya profesional? Y yo siempre les hablo de este radarcito que uno necesita empezar a afinar sobre el malestar. Este hueco en el estómago que uno siente, esta angustia que uno siente en el pecho, ese acortamiento de la respiración. Cuando ese malestar ocurre porque hay un desencadenante claro y pasa cuando el desencadenante se va, perfecto. La ansiedad es una emoción esencial. O sea, la ansiedad nos alarma frente a peligros. Entonces, es necesaria para nuestra supervivencia, es biológica pura, o sea, por eso está. Pero cuando nosotros se nos queda pegado el mecanismo ansioso, el cuerpo queda en una respuesta como de hiperalertamiento permanentemente, ¿cierto? Que eso finalmente termina drenando a cualquier cuerpo, cualquier sistema cardiovascular, endocrino, inmunológico, todo. Entonces, cuando ese malestar permanece la mayor parte del día, la mayor parte de los días, por 2 semanas, o cuando ocurre y me genera problemas en mis relaciones, en mi desempeño laboral, en mi desempeño social también, es hora de consultar. Miren, lo peor que puede pasar es que la gente, claro, la psiquiatría tiene una historia bien complicada. Entonces, obviamente hay muchos mitos alrededor de la consulta psiquiátrica, hay mucha desinformación también, hay muchos miedos, pero la psiquiatría lo que busca actualmente, la psiquiatría contemporánea, es que las personas logren su mayor nivel de funcionalidad. Y si tú estás deprimido o ansioso, no vas a funcionar al 100. Bueno, al 90, porque nadie funciona al 100, yo creo. Entonces, por eso sí es muy importante que tratemos, que nos demos el chance. Lo peor que puede pasar es que no nos guste la persona, pero pues nadie nos va a obligar a nada, ¿entiendes? Y en eso también es entender que necesitamos buscar la ayuda, que es parte de lo que podemos controlar y lo que podemos hacer activamente, pero como la parte de salud mental también depende de la conversación, de la empatía que haya entre las personas, de que me genere confianza o no la persona, de que yo sienta que estoy progresando, pues si no me pasa con una persona, puedo seguir buscando otras alternativas. ¿Mm? Hay terapeutas para todo el mundo. Y psiquiatras, bueno, psiquiatras hay muy poquitos, pero realmente hay de muchas, digamos, hay una amplia variedad, a eso me refiero. Así no seamos muchos, en toda Latinoamérica el número de psiquiatras y de hecho de psicólogos y psicólogas es muy bajo por número de habitantes. Pero de todas formas, pues hay opciones y hay alternativas. Averiguar, por ejemplo, porque claro, cuando la gente llama y se piden consultas privadas, pues son muy costosas. Pero en algunos países los seguros cubren por lo menos algunas citas. Averiguar. Si tú no averiguas, pues ¿cómo vas a saber? Entonces, este tipo de cosas como que van abriendo un poquito el espectro. Hay líneas de atención de emergencia, hay líneas gubernamentales en algunos países, hay líneas de universidades también. Hay universidades que tienen atención profesional, por ejemplo, con la formación de los residentes, por ejemplo, cosas así en psiquiatría también, ¿cierto? Entonces, el costo a veces es una limitante al acceso al tratamiento, pero hay cosas que, digamos, y de hecho muchos profesionales estamos saliendo, porque esto de la pandemia ha sido una lección impresionante. Y parte de la lección también es entender que los médicos nos quemamos en comunicación, no tenemos ni idea de comunicar. Nos quedamos con nuestro lenguaje súper elaborado y súper, sí, técnico, pero la gente necesita que uno se lo traduzca para poder recibir la ayuda que necesita. Entonces, por eso muchos nos estamos volcando a sacar plataformas, a
esto es trabajo adicional, esto no es, o sea, eso no es por gusto y ya, porque no tengo nada que hacer, porque realmente la consulta está disparada, la ansiedad y la depresión están disparadas, disparadísimas. La gente la está pasando muy mal. Entonces, por medio de estas plataformas, muchos de nosotros estamos, por lo menos, obviamente uno no puede terapiar por medio de redes sociales, pero sí podemos orientar a las personas. Y eso es parte de lo que estamos haciendo muchos. Y es muy importante lo que mencionas de, pues cuando uno no consigue quizás la afinidad con un terapeuta en particular, seguir buscando, porque hay muchas veces que la gente se frustra. Yo soy un serial therapy seeker. A mí me encanta la psicoterapia y los beneficios que salgo de ella. A mí no siempre me encantaba y fue bien difícil encontrar una persona con la que yo cliqueara. Y hubo momentos en que tuve que encontrar a esa persona y cambiarlo porque o me mudé de lugar o el seguro dejaba de cubrirlo o subió los precios y ya yo no podía tener acceso a esa persona. Pero después como que he ido aprendiendo con el tiempo que es como cuando tú estás buscando, no buscando, pero como con una pareja. Tú tienes una pareja o una amistad muy cercana y de momento pues ya no está funcionando como antes. Pues tú no te quedaste con esa amistad o con esa pareja, tú seguiste para adelante, tú sabes, y buscamos otro. Y va a haber uno con el que vas a tener el fit. Y además de eso, de que sea importante, ¿verdad? O sea, no pienses que quizás la relación que tuviste o la forma en que estuvo la sesión con X profesional va a significar que siempre va a ser así con los demás. O sea, cada cual es independiente y hay un terapista para todo el mundo. Simplemente tienes que buscarlo. De la mano con lo que estabas diciendo anteriormente de que no, ¿verdad? Que no necesariamente hay los números de profesionales de la salud en términos de psiquiatras y psicólogos en Latinoamérica es bajito, ¿verdad? En Estados Unidos por lo menos, y no sé si es así también en otros lugares, hay otros profesionales que son considerados profesionales de la salud que no necesariamente son psicólogos y psiquiatras, ¿verdad? Por ejemplo, hay el tipo de trabajador social que también da ciertas terapias. Y entonces, pues quizás eso es importante que cada cual chequee en su país, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones que tengo? ¿Qué tipo de profesional podría ser? Hay coaches también. Y verificar, o sea, como dijo Margarita, buscar información y si no tienes la información no lo sabes. O sea, buscar cuáles son las opciones que tienes. Exacto, y en esto tú estás hablando de diferentes alternativas y diferentes herramientas, entendiendo que pues estamos en momentos en los que estamos de pronto con una mayor necesidad, ¿sí? Entonces ahí es importante pensar si los países sí se mueven diferente, pero que sean personas con formación en la parte psicoterapéutica. No es tanto el background como del pregrado, como de la parte de si es psiquiatra, de hecho no es común que los psiquiatras hagan psicoterapia. Nosotros tenemos que hacer una maestría adicional de la especialidad de medicina, que es psiquiatría, para ser psicoterapeutas. En psicología también hay enfoques clínicos, pero entonces para la parte psicoterapéutica también necesita una profundización. Entonces, y ya personas de otras profesiones que se enfoquen en otros temas, yo pienso que lo importante es que se tenga ayuda. Pero a mí lo que me preocupa de eso un poco es que a veces cuando las personas no tienen una formación estructurada, omiten signos de alarma, ¿sí? Entonces no alcanzan a derivar cuando ya las personas están pasándola muy mal. Entonces el riesgo se aumenta. Y la parte de los coaches y esto, sí ya es son recomendables cuando hay patologías, sino cuando tú quieres trabajar, por ejemplo, no sé, como en aclarar tu panorama profesional, por ejemplo, o estoy cansada en el trabajo, o de pronto quisiera como que, Cuando no dices, sé. perdóname que te interrumpa, cuando dices patología, ¿significa como síntomas específicos? Sí, si hay malestar, es necesario ir a un profesional de salud mental. Okay. O sea, porque es que el coach no te va a tratar para mejorarte algo en el sentido de enfermedad o la posibilidad de una enfermedad. El coach te va a trabajar en tu base, ¿sí? Para conseguir optimizar, digamos, algunos aspectos de tu vida.
por decirlo Ok. como potenciar u optimizar, ¿cierto? Que está muy bien, ¿sí? Y si te ayuda, perfecto, pero cuando hay ya malestar, patología, tiene que ser un profesional en salud mental, ¿vale? Eso sí me parece importante saberlo porque hay personas de personas, entonces cuando tú eres un profesional en salud mental, también tienes entrenamiento, bueno, un psicoterapeuta, tienes entrenamiento en identificar los sesgos que tienes, que todos los tenemos, pues con respecto a todo, con respecto a la vida, con respecto a ciertos conceptos, con respecto a ciertos temas, pero cuando una persona no tiene claridad sobre sus propios sesgos, se los transmite a los demás. Entonces, esa imparcialidad o el intento de imparcialidad que se tiene en el espacio terapéutico se pierde. Entonces se vuelve, ahí sí, como dicen algunas personas, es que yo fui y eso fue como hablar, eso era como hablar con una amiga. Miren, eso, eso, eso para mí es como la muerte profesional, ¿sí me entienden? Es como mi pesadilla profesional es que uno de mis pacientes me diga eso, porque yo siempre necesito tener un objetivo terapéutico, ¿me entienden? O sea, yo, obviamente la idea es que la conversación sea súper amena, la idea es que obviamente se establece una relación terapéutica, pero cuando empieza, no, es que si alguien me llega a decir eso, es como que no, aquí algo está muy No, mal. ¿Sí? y eso también abre otro tema en cuanto a la medicación. Hay casos que es necesario recurrir a los medicamentos para tratar todo este tipo Ay, ¿verdad? De situación de salud sí, mental. claro que sí. El tema de los medicamentos, la gente siempre tiene, hace parte de los miedos con los que llegan y de hecho, es muy chistoso, porque la semana pasada casualmente llegó una paciente como de 17 años, bueno, no me acuerdo, 16, 17 años con la mamá. Entonces llegan y se sientan, pues siempre cuando llegan la primera vez se sientan así súper rígidos y todo, y, y como nerviosos. Y entonces al final, pues yo estaba con otra psiquiatra y pues ella es un amor, un amor. Y entonces hicimos la consulta y entonces ahí en conjunto y no sé qué, y hablábamos y les explicamos y no sé qué. Se voltea la mamá y le dice a la niña, ¿sí ves? ¿Sí ves? Y nosotras, ¿qué pasó? Es que ella me decía que ella no quería venir al psiquiatra porque no quería que fuera ahí un viejito que la mirara mal y que la regañara. Y que no sé, o sea, una niña de 17 años, o sea, una joven de 17 años que pues yo esperaba que los jóvenes ya tuvieran como una noción diferente y es la misma noción que había en mi época cuando tenía esa edad. Entonces, muy chistoso, me dio mucha risa. Y yo, bueno, pues ayúdanos, por favor, y transmite la información entre las personas, pues tus amigos y toda la gente que tú conozcas, porque eso también frena como la Claro. intención de consultar, ¿sí? La gente se imagina que va al psiquiatra o está loco o está demasiado mal y saben que, a ver, los psiquiatras lo primero que hacemos es descartar causa orgánica de los síntomas, de ese famoso malestar. Lo primero que hacemos es pasar exámenes para ver si hay una tiroides por ahí medio descompensada, si hay algún hemograma o alguna cosa que esté como funcionando mal, si hay alguna alteración a nivel del cuerpo de la persona que le pueda estar disparando los síntomas. Y ya después de eso, si vemos que la intensidad de los síntomas ameritaría una medicación, entramos en un proceso de explicarles, de que lean, de que vuelvan si quieren, de que nos hagan todas las preguntas que tengan. Y pues es lo que también les digo, yo no me voy a la casa de ustedes a forzarlos, o sea, esto es una cosa voluntaria, ¿sí? No sé qué es lo que se imaginan, pero la idea realmente cuando llegan al espacio del consultorio es darles información, no quitarles la autonomía. Ustedes verán si lo hacen o no hacen. Yo no soy, ni mis hijos hacen lo que yo les digo que hagan. O sea, no, yo no soy mamá ni nada de mis pacientes. Ustedes verán, ¿sí? O sea, de hecho, es parte también del proceso terapéutico, es estimular la autonomía. Entonces, sí, o sea, yo creo que es atreverse un poco con la mentalidad de qué es lo peor que puede pasar, ¿sí? Y ya. Claro, y sin lugar a duda, me alegra muchísimo que estemos teniendo esta conversación y que sobre todo la estemos compartiendo, porque yo pienso que debemos normalizar el que se busque Ay, sí. ayuda profesional. En mi Ay, al sí. igual que Rosita, pues yo siempre he contado con eso. Para mí eso es una herramienta vital en la vida de todo ser humano, independientemente si eres madre, si no eres madre, independientemente de tu profesión, etcétera. Para mí es sumamente importante tener esa ayuda porque hay veces que en alguna situación, algún ¿verdad? Aspecto de nuestra vida, pues muchas veces nos drena, nos carga y definitivamente es importante buscar
esa ayuda en ese recurso profesional que sabes que te va a dar las herramientas para poder trabajar. Así que me encanta que estemos compartiendo hoy este tema de conversación y que se normalice el buscar ayuda. Que está chévere que de vez en cuando nos queremos desahogar con una amiga que tal vez nos entienda, tal vez nos aconseja, pero identificar si es necesario recurrir a un profesional y hacerlo, compartirlo, verbalizarlo, porque definitivamente en estos tiempos que estamos viviendo es necesario y es una herramienta que todo el mundo debe tener en consideración, sin miedo al que dirán, sin miedo a que piensen que estás loco, etcétera. Al contrario, así como tomas el tiempo para ir a arreglarte el pelo, a pintártelo, las uñas, etcétera, la salud mental tiene que ser prioridad en la vida de todo el mundo. Y en eso que dices que mencionas, Natalia, del que dirán, también entender que, pues sí, o sea, puede pasar que te encuentres con alguien. A mí una vez se me encontraron tres, eran como de 17, 18 años, tres personas del mismo día por alguna razón que habían estudiado en el colegio y eran universitarios ya. Entonces se encontraron allá afuera, pues, ¿qué va a hacer? ¿Y ellos qué iban a hacer? Igual estaban todos buscando ayuda. Entonces cuando te encuentras con alguien en ese espacio, pues sí. Pero de resto, ustedes no salen con un tatuaje en la frente que dice ni que tienen un diagnóstico ni que fueron al psiquiatra o psicólogo, ¿sí? Pues esperemos que el mundo vaya y siga evolucionando como ha ido evolucionando. En Latinoamérica obviamente estamos un poquito atrás con ese tema, pero la idea es que nosotros como que entendamos que nosotros, o sea, la gente va a saber tanto como nosotros les digamos. Si yo no quiero que mi suegra se entere de que yo estoy yendo al psiquiatra porque ella me juzga y porque, pues nada, pues no se lo digo, ¿sí me hago entender? ¿Sí? Y entonces hablo con mi esposo para que manejemos esos códigos dentro de la familia. Ah, no, que mi esposo siempre le dice todo. Ah, bueno, de psicoterapia, linda, porque ahí hay cosas que se pueden manejar, ¿sí me entiendes? O sea, eso es el punto. Siempre es necesario. Para eso también es la psicoterapia. La psicoterapia no es solamente cuando hay ansiedad y depresión, también es para temas relacionales, también es para fortalecer nuestro núcleo familiar, para ver cómo manejamos la comunicación, para manejar el conflicto, ese tipo de cosas. Entonces, y para prepararte también para aspectos de la vida. En mi caso, con mi esposo, nosotros fuimos a terapia antes de casarnos y muchas personas nos decían, pero, ay, ya están teniendo problemas. Y yo, no, al contrario, necesitamos unas herramientas para entrar a esta etapa de la vida bien preparado, porque nos vamos a casar para toda la vida, o sea, no es para divorciarnos en 10 años. Entonces necesitas las herramientas, la preparación, así como te preparas para ser ingeniero, para ser arquitecto, hay que prepararse. Exactamente. Exacto. Y otra cosa, dime, perdona. No, síguelo. No, que hablando de eso que dices de ir a terapia, nosotros, o sea, con mi esposo también fuimos a terapia, porque uno también como terapeuta necesita sus espacios terapéuticos, pero a veces cuando llegan a terapia dicen, no, es que yo nunca volví porque es que ella o él no quisieron ir conmigo. No importa, ve tú, que es en la medida que haya cambios o puedes estimular o incentivar a la persona que vaya también y que comparta ese espacio contigo, o los mismos cambios también van a generar diferencias y van a mejorar la dinámica en la casa, ¿sí? Entonces, como que date la oportunidad, no dependas de alguien ¿sí? Date la oportunidad a ver qué pasa y ya está. Me encanta ese approach de aprobarlo por si acaso. Tú sabes, es lo peor que puede pasar. Exacto, vamos a probarlo por si acaso, a ver qué pasa. Y si no te gustó, pues no te gustó. Y en otro momento lo vuelves a intentar si quieres. Y ya. Margarita, me ha encantado la conversación. Ay, a mí también. Nos gustaría que quizás en el futuro nos acompañes otra vez. Claro así que sí. le pedimos, por favor, a los que nos escuchan, que si hay preguntas en particular o temas particulares y relacionados a la salud mental que les gustaría que toquemos aquí, que nos dejen saber, pueden escribirnos en nuestras redes sociales o también por mensaje directo en las redes sociales. A Margarita la pueden encontrar en Instagram en @mindhealthrd y el website también se llama de la misma forma. En los show notes le vamos a poner los nombres del portal y de su profile en Instagram. Les agradecemos un montón a todos los que nos escuchan y Margarita, mil gracias porque para nosotros la salud mental es súper importante
y contar con una persona que sea profesional de la salud mental, que sea mujer y que sea madre, que pues verdaderamente entienda nuestro desmadre, pues le da una buena perspectiva, ¿verdad?, a la cosa y nos ayuda quizás a ver el tema de la salud mental como algo más, no palpable, pero más cotidiano, más normal, ¿verdad? Sí. Identificar a una persona que sabe como que, mira, ella parece una persona cool. Oye, me están tocando la puerta aquí. Dime, Ya. Marina, voy ahora. La alarma te llegó. Sí, ya está ahí. Pues ver una persona como que te veo y digo, mira, si ella parece una chica de lo más chévere y qué sé yo, que, ay, profesional de la salud mental. Así que nos ayuda también como que a Claro. tumbar, como dijo aquella chica, tú sabes, la Mitos. jovencita. No eres Sí. un viejo que va a juzgar. Así es que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad, porque a mí creo que parte de mi misión es esa, es normalizar y llevar la salud mental a espacios diferentes que hagan que las personas identifiquen los signos de alarma, que se motiven a buscar el bienestar, ¿sí? No sé, trabajar, ¿qué? Vivir para trabajar, ¿sí? Vivir para trabajar, no trabaja para vivir, sino vivir para trabajar. O sea, que se motiven a buscar bienestar porque se puede, que se deje de normalizar vivir ansioso, se deje de normalizar vivir triste, como agobiado. Y nada, y que de vez en cuando pues se vale el desmadre, está bien, no pasa nada. Normalicemos el desmadre también. Ay, sí, se vale. Me gusta esa. Bueno, pues un abrazo a todas. Muchísimas gracias, Margarita. No, gracias a Natalia y a Rosita por la invitación.